Preludios de la Dragonlance 3. Los hermanos Majere. Por Kevin T. Stein. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Décima tercera parte. Mereclar se encontraba sumida en un silencio profundo, expectante, preconizador de la inminencia del portento, la configuración del gran ojo. Las tres lunas, Solinari, Lunitari y la oscura Nuitari, que en el trazado de sus órbitas se habían cruzado a lo largo de milenios, una vez más se encontrarían en un mismo punto. Sobre el blanco, el rojo y, sobre este, el negro, una pupila enfocada al mundo, un núcleo por el que se desataría toda la energía mágica acumulada por unos magos muertos en la era del poder. ¿Quién la utilizaría? Caminando con la cabeza gacha a causa de la embestida de un viento que solo él percibía, Raistlin repasó los senderos y portentos que habían conformado su existencia, comenzó por los años de la infancia, siguió con los de adoctrinamiento en las filas de adeptos y pasó por el momento de iniciación como mago hasta llegar al instante presente. En una calle desierta. El objeto de tan exhaustiva revisión no era otro que dar con la clave que desentrañara el misterio del festival, la llave que abriera la puerta clausurada desde el cataclismo. Su mano derecha atenazaba el bastón de mago para utilizarlo no solo como apoyo sino como punto de referencia. La madera negra, la garra dorada, la bola de cristal facetado, constituían el pináculo del saber esotérico, contenía runas y símbolos de sortilegios que aún escapaban a su comprensión. Era el receptáculo de la sabiduría de aquel que lo había creado, el resultado de rituales y sacrificios, un cúmulo de portentos perdidos en la noche de los tiempos, dispuestos a desplegarse, a entregarse, al que supiera escuchar los mudos relatos de voces ignotas. Y a esas voces venerables prestó oídos el mago mientras ignoraba todo lo que lo rodeaba. A su subconsciente acudieron imágenes, escenas, sensaciones, más que sustancia. Dejó que su espíritu fluyese por las líneas rúnicas del bastón y las sendas del poder lo absorbieron y esparcieron partículas de su mente hacia otros caminos. Sin embargo, el mago carecía de la experiencia requerida para atravesar el velo del tiempo y el espacio y penetrar en el pasado. La barrera impenetrable rechazó su voluntad una y otra vez y la obligó a regresar al sendero de runas hasta que por último él admitió su fracaso. El gran ojo se formará esta noche y todavía ignoro lo que acontece. ¿Quién utilizará su poder? ¿Cómo podría utilizar yo su poder? Los dedos se cerraron con más fuerza en torno al bastón, la energía fluyó a través de la mano, del brazo, y se desbordó hasta el último rincón de su cuerpo. Después de entrar por primera vez en contacto con la fuerza creciente del gran ojo, la enfermedad que lo aquejaba había remitido como si la magia insuflara vigor a su maltrecho organismo. La idea de recobrar la salud de manera permanente lo estimuló a la acción e hizo renacer en él la esperanza que creía perdida para siempre. ¿Podré en verdad librarme de él? Sí, susurró en su mente la voz profunda y sensual de Sellas. Alíate conmigo y, juntos, lo enfrentaremos. Muy pronto poseeré grandes poderes. Cumplido el cometido de esta noche obtendré una generosa recompensa y tú la compartirás. En su mente resonó el eco de una voz, su voz, que formulaba una pregunta en la vivencia onírica repetida hasta la saciedad. ¿Y mi recompensa? Al alcance de la mano. Raistlin sabía dónde hallar el conocimiento que buscaba. No obstante, su precio era muy alto. Una vez roto el cordón dorado, perdería la magia para siempre. Pero tendría a Sellas. Y riqueza. Y poder. ¿Acaso significaba tanto renunciar a la magia? El hechicero se llevó la mano a la frente, la sangre le palpitaba en las sienes.
El bastón de mago golpeó contra el pavimento como manifestación de la frustración que lo embargaba. Las vibraciones emitidas por la punta metálica del cayado lo volvieron al momento presente. Las 3 lunas se encumbraban más y más en el cielo nocturno, las 2 que resultaban perceptibles a sus ojos proyectaban sombras informes sobre las calles, a la par que surgían otras luces místicas, estrellas luminosas cernidas sobre aceras y edificios, dispuestas a iniciar su eterno desfile. El mago hizo un alto en el camino y observó la formación de las burbujas, presenció como una de estas fuentes de luz brotaba a sus pies y luego se disparaba hacia lo alto en dirección a un parque cercano. Era como si la propia Mereclar cobrara vida. El aullido de un animal herido hendió el silencio y sacó al hechicero de sus reflexiones con un sobresalto. El alarido procedía de unas cuantas manzanas más adelante, a la izquierda, precisamente en la zona hacia la que se dirigía. Tendré que tomar mi decisión mucho antes de lo previsto, pensó, con una punzada de miedo. Aceleró el paso en tanto oteaba los callejones y travesías por los que cruzaba. Una manzana más adelante, Raistlin se resguardó en las sombras de un portal. Por la esquina, doblaba una patrulla de hombres que marchaban en filas y manejaban lanzas y espadas. Lo seguía otro grupo también equipado con armas, pero su paso adolecía de la disciplina y decisión de los primeros. El mago se preguntó hacia dónde se encaminaban. La ciudad parecía desierta. El alarido, un grito de dolor y furia, se repitió. Raistlin sacó de entre los pliegues de la túnica el saquillo que le diera sellas y desanudó los cordones. Con movimientos lentos extrajo del interior la vara repleta de extrañas runas. Enseguida, corrió calle adelante tan rápido como la prudencia le aconsejaba y se dirigió hacia la plaza Lehmann. Allí encontraría a Bast, el señor de los gatos. Giró a la izquierda por una calle adyacente envuelta en las sombras y, una vez rebasada la manzana de edificios, torció de nuevo a la derecha. Reparó en que la luz mágica de las burbujas suspendidas sobre las aceras perdía intensidad, como si el combustible que las alimentaba se estuviera consumiendo. Giró una vez más a la izquierda y salió a la calle principal. A punto de alcanzar el espacio abierto de la plaza, dobló la última esquina y se frenó en seco. Herido, jadeante, acorralado bajo un árbol, se hallaba el hombre de negro, lo rodeaban los miembros sobrevivientes del cabildo de Mereclar. Lord Cal avanzó hacia él con una vara que emitía un resplandor rojizo en la mano. «Atiéndeme, señor de los gatos. Nuestra soberana no desea que sea su enemigo. Te ofrece a ti y a los que gobiernas que os suméis a nuestras filas y busquéis el poder en la oscuridad que tú tan bien conoces. A vuestra soberana no le importamos nada». Bast escupió literalmente las palabras. Lo que quiere es utilizarnos como hace con todo lo que cae bajo su dominio. Nosotros somos libres, no siervos. Así ha sido y así será. El señor de los gatos alzó el mentón con orgullo. Entonces, muere libre. Graznó Lord Cal, que de inmediato lo apuntó con la vara. Somos libres, no siervos. Sirak. La voz de Raistlin sonó fuerte, clara. El bastón de mago se iluminó y su fulgor sobrepasó el emitido por las 2 lunas convergentes. Bast miró con fijeza al mago y sus pupilas lanzaron un destello rojizo, ardiente. Los consejeros se volvieron hacia la fuente de luz y parpadearon deslumbrados por su intensidad. ¿Quién? El mago, siseó Lord Cal con los dientes apretados. Un momento. Maneja una de nuestras varas, intervino Lord Auden en voz baja. Raistlin Majere, nos equivocamos al acusarte y nos disculpamos. Como ves, hemos acorralado a esta mortífera bestia. Súmate a nuestra lucha y serás recompensado con largueza. Lady Shava se ocupará de ello. Raistlin pensó en la enfermedad, el dolor, los momentos angustiosos en los que temió ser incapaz de respirar una vez más. Pensó en un futuro en el que dependería de su hermano. Pensó en las mujeres, que lo miraban con una expresión de horror o piedad, nunca con amor. Y pensó en la magia, que corría por sus venas como un río ardiente de lava. La decisión está tomada, susurró. En su mente resonó la voz del otro. Sí, hace mucho. Aquí tienes tu recompensa. Raistlin se encontró frente a unas inmensas cascadas de luz, las líneas mágicas que recorrían el interior laberíntico del bastón de mago en los espacios infinitos existentes entre las runas de los sortilegios, un lugar donde el saber arcano aguardaba la invocación de sus dedos dorados.
Fundió su voluntad con una línea plateada, el acceso al pasado, en el que se encontró en la ladera de una montaña con otros 3 hechiceros, imágenes de otro tiempo que captó con todos sus sentidos. El túnica blanca, el túnica roja y el túnica negra caminaban despacio en abierto desafío a la tormenta, al vendaval, a los relámpagos, ascendieron por un paso abierto en la roca por las fuerzas de la naturaleza, hasta alcanzar la cima. Contemplaron el mundo extendido a sus pies. Ha llegado la hora, dijo el túnica blanca, de entregar nuestras vidas por una gran causa, agregó el túnica roja, para dar a nuestros dioses un poder mayor del que cualquiera de nosotros poseerá nunca, concluyó el túnica negra. Llevaron a cabo el conjuro y murieron despedazados por las fuerzas invocadas, el cúmulo de magia quedó atrapado en los 3 orbes celestes. Raistlin siguió con atención las manipulaciones, los movimientos de las manos, las palabras pronunciadas sobre el aullido del viento que sacudía sus ropajes y aprendió a apoderarse del poder del gran ojo. Su mano, cerrada en torno a la vara, se alzó poco a poco. El artilugio emitió un resplandor rojizo. «Es de los nuestros», exclamó Lord Cal entre carcajadas y se volvió hacia el señor de los gatos. Un rayo carmesí se disparó de la vara de Raistlin y alcanzó a Lord Cal en la espalda. El hombre lanzó un aullido mezcla de rabia y dolor mientras el haz luminoso atravesaba ropajes y músculos. Se giró para enfrentarse a su enemigo, pero le fallaron las fuerzas. Sacudido por espasmos agónicos, se desplomó en el suelo. Entretanto, Bast le propinó a Lord Alvin un zarpazo en la garganta que le separó la cabeza del tronco. El cuerpo mutilado se derrumbó a los pies de su verdugo. El resto de los consejeros atacaron al señor de los gatos en medio de aullidos enfurecidos. El mago no intervino ante el temor de dañar al hombre negro si formulaba cualquier hechizo. Sin embargo, Bast no precisaba ayuda alguna. Se libró de uno de sus oponentes con una patada brutal que le alcanzó en el plexo solar y acabó con la vida de otro de un golpe dado con la palma de la mano en la frente que le hundió el cráneo y lo desnucó. La noche se sumió otra vez en un profundo silencio. Raistlin se adelantó despacio, apoyado en el bastón. De los cuerpos de los consejeros manaba un líquido rojizo oscuro que a la luz de las lunas adquirió un tinte negruzco. El mago advirtió que todos lucían amuletos de plata reluciente en forma de cráneos de gato. ¿Quiénes eran?, inquirió. Contémplalos en su verdadera naturaleza, respondió Bast. Los cadáveres sufrieron una espantosa transformación. Los cuerpos se retorcieron con violentas contracciones, les creció un pelaje negro, las manos y pies se tornaron garras. La metamorfosis reveló unas formas maléficas, distorsionadas, delirantes, de animales semejantes a gatos. «Demonios», dijo Raistlin. «Los agentes del abismo», informó Bast. «La soberana», a la que se referían. «Taquisis, la reina de la oscuridad». El señor de los gatos pronunció las palabras en un susurro, con temor reverencial. Un súbito escalofrío premonitorio sacudió al mago de pies a cabeza. «Aún no», susurró. «Aún no. Todavía no soy lo bastante fuerte». «¿Y ahora, qué?», concluyó en voz alta dirigiéndose a Bast, después de inhalar hondo. «Eso es decisión tuya, mago. KRYNN está en peligro. El mundo conocerá 5 eras, mas la quinta jamás despuntará si las tinieblas prevalecen y atraviesan el portal. La reina regresará al mundo con la ayuda de sus huestes. Hay que impedírselo». Raistlin contempló de arriba abajo el cuerpo del señor de los gatos, un semidios, lacerado y sangrante por las heridas infligidas por las garras de los demonios. «Si tú no conseguiste presentarles resistencia, ¿qué haré yo?». Los 9 enviados eran la élite de los de su clase. Asesinaron a los verdaderos consejeros y consejeras de Mereclar, usurparon sus puestos y asumieron su apariencia. De no ser por ti, habrían abierto el portal sin el menor obstáculo. Sin embargo, el cabildo está compuesto por 10 miembros. Sellas es algo que descubrirás por ti mismo. Ahora, he de marcharme. Ante la atónita mirada de Raistlin, las heridas del señor de los gatos cesaron de sangrar y cicatrizaron en un momento. «A pesar de todo cuanto he dicho antes, te preguntaré algo sin rodeos, aun cuando conozco la respuesta, ¿nos ayudarás a frustrar los planes de la reina de la oscuridad?». Raistlin bajó la vista a la vara que le entregara la gran consejera, el artilugio todavía emitía un tenue fulgor rojizo.
La decisión está tomada. Arrojó al suelo la vara y aplastó con la punta del bastón el orificio metálico. El artilugio se quebró en pedazos, el fulgor perdió intensidad y por último se extinguió. «Acércate a mí», indicó Bast. Un instante después, Raistlin se encontraba en una cámara cuyas paredes estaban jalonadas de antorchas que emitían una luz grisácea, mortecina. Varios hombres vestidos con armaduras de cuero negro se hallaban de pie en torno a un estrado de piedra que se alzaba en el centro. Caramon, herido y ensangrentado, estaba sentado en el suelo y acunaba a Erwig en sus brazos. El mago se acercó raudo a su hermano y se arrodilló junto a él. Caramon llamó en voz baja. El hombretón alzó la cabeza, demasiado aturdido y apesadumbrado para sorprenderse por la inesperada aparición de su gemelo. «Pobre Erwig. Tenías razón con el anillo, Raist. Estaba poseído. Cuando se lo quité empezó a gritar. Y me disparó uno de los dardos envenenados, pero no me mató». El hechicero escuchó la incoherente reseña del guerrero y luego se aproximó al suelo con el propósito de examinar tanto el dardo como el anillo. Al revisar con más detenimiento el proyectil, advirtió unas muescas en la punta metálica. La mayor parte del veneno se desprendió antes de que el dardo te alcanzara. Raistlin volvió la mirada hacia el Kender y esbozó una leve sonrisa. Al parecer, actuó como ganzúa para abrir un cerrojo. Caramon no le prestaba atención, el corpulento guerrero estaba volcado sobre el balbuceante Kender y trataba en vano de tranquilizarlo. Raistlin cogió el anillo con cautela y lo sostuvo en la palma de la mano. Casi de inmediato, percibió un susurro aterciopelado. «Ponme en tu dedo. Ponme en tu dedo». El mago alzó una ceja y lo escudriñó con atención, tenía algo que le resultaba familiar. «No», comprendió de repente. «No es el anillo en sí, sino donde lo he visto». El colgante de sellas, el ópalo que adornaba su garganta. Cerró los ojos e imaginó el aro de oro engarzado en la parte superior de la joya, en el punto de unión con la cadena. Con un movimiento raudo, ocultó el anillo en uno de los bolsillos. En aquel momento, el Kender se removió, sacudido por fuertes temblores. «En mi cabeza. En mi cabeza. En mi cabeza», chilló una y otra vez. «No consigo calmarlo, Raist», dijo Caramon con una mirada suplicante. «¿Puedes hacer algo?» «No, hermano. Pero entre nosotros hay alguien capaz de ayudarlo», respondió con voz queda. Bast se inclinó y rozó la frente de Erwig. El Kender parpadeó y se restregó los ojos. «Hola, Caramon. ¿Por qué me tienes en brazos?» «Ya te has metido en otra pelea», gritó con un tono acusador a la vez que señalaba la sangre que manchaba las ropas del guerrero. Enseguida se puso de pie de un brinco. «Se organiza una trifulca y mientras tú te diviertes permites que siga dormido y me la pierda». «Erwig, yo», balbuceó aturdido el guerrero. «No, espera». Sin más preámbulos, el Kender lo golpeaba con los puños y lo pateaba en la espinilla. «¡Ay! Maldita sea, Erwig, déjame que te explique». Raistlin exhaló un suspiro y se volvió hacia el señor de los gatos. «¿Cuál es nuestro cometido?», le preguntó. La blanca dentadura brilló al esbozar Bast una sonrisa. «Decididlo vosotros. No debo intervenir». «En mi opinión, señor, lo habéis hecho», replicó el mago con aspereza. «No es cierto. Todas las decisiones fueron tuyas». «Sí, tiene razón», se dijo Raistlin. «Yo decidí mis actos en cada momento. Y está en mis manos encajar las piezas del rompecabezas y actuar en consecuencia. La propia Mereclar es el portal mencionado en la profecía. Esta noche, cuando se forme el gran ojo, la reina de la oscuridad utilizará el poder mágico acumulado para abrir el umbral». «¿Cómo lo sabes?», inquirió Caramon en tanto observaba a su hermano con una expresión dubitativa. «Por la maqueta de la ciudad que descubrimos en la cueva del hechicero muerto. En esa ocasión, tú también viste brillar las líneas de poder. Yo las percibí desde el día que nos alojamos en el Gato Negro, si bien su significado no se me reveló hasta el instante en que me tocó el hechicero. Al hacerlo, me transmitió sus conocimientos, inducido por el deseo de vengarse de quien lo destruyó». Caramon se puso de pie con esfuerzo. La herida del hombro se había abierto de nuevo y un reguero de sangre le corría por el brazo.
¿cómo impediremos que la puerta, o lo que sea, se abra? Cuando eso ocurra, el portal quedará franco en ambas direcciones. Cualquiera podrá entrar o salir. Sin embargo, solo por un lado del umbral se tiene acceso a un sitio, y solo por el otro lado es posible el acceso desde un sitio. Correcto, confirmó el señor de los gatos. El portal se creó de tal modo que solo una persona lo puede franquear por un punto determinado. Y ese punto, o, mejor dicho, esos 3 puntos, aparecerán sobre las puertas de las murallas, en los vértices mágicos que se formarán al abrirse el portal. Es decir, disponemos de 3 accesos. Raistlin se volvió hacia Bast. Afirmaste que no puedes decidir por nosotros, pero deduzco que sí puedes prestarnos cierta ayuda. Dime todo lo que necesito saber. Existe un altar que utilizará la Reina de la Oscuridad cuando se forme el Gran Ojo. Solo si ese altar se destruye, se clausurará el acceso. Caramon sacudió la cabeza. ¿Pero cómo romperemos esa cosa? Me refiero a que ni siquiera sabemos cómo es. Oh, sí. Ya lo creo que lo sabéis, lo contradijo Bast. Yo entraré por la puerta del sur. ¿Entrar a dónde?, instó el guerrero. ¿Me explicará alguien este galimatías? Entrar a la ciudad de Mereclar que existe bajo la ciudad de Mereclar, hermano, intervino el mago. La ciudad reproducida en la maqueta del hechicero. La ciudad en la que no aparece la mansión de Sellas. ¿Qué hay en su lugar?, preguntó Caramon, aun cuando, en el fondo de su corazón, prefería ignorarlo. El templo de la Reina de la Oscuridad, respondió el señor de los gatos. Apresurémonos. Apenas queda tiempo. ¿Y qué me dices de ellos?, demandó el guerrero al tiempo que apuntaba a los hombres erguidos alrededor del estrado de piedra. Bast ejecutó un movimiento con la mano. Caramon contuvo el aliento, sin dar crédito a sus ojos. Veía gatos, no hombres. Los felinos, de todos los tamaños y pelajes, se arremolinaron en torno a las piernas de su señor y ronronearon y se restregaron contra él en espera de sus órdenes. Ellos cumplirán la profecía. Bast se aprestó a partir. A la entrada de la cámara se volvió hacia el grupo. El gran ojo está formándose. Haz uso de esa espada, Caramon Magir. He formulado un conjuro para hacerla efectiva contra los demonios. Solo su hoja será capaz de acabar con sus repugnantes vidas. El señor de los gatos señaló la espada bastarda sujeta a la espalda del hombretón. Creí que no podías ayudarnos, comentó Raistlin con una cierta aspereza en el tono. Bast arqueó las oscuras cejas. Es un regalo a cambio de otro que él le brindó a los caídos. Su mano se alzó y mostró una bola pequeña, con cintas amarillas y lentejuelas que relucieron a la luz de las antorchas. ¿Y a mí qué?, chilló Erwick con gran decepción. ¿No me facilitarás un arma mágica? Eres un Kender. ¿Qué otra magia quieres? Sin más rodeos, el señor de los gatos desapareció en la oscuridad seguido por su séquito de felinos. ¡Guau! ¿Oísteis lo que dijo?, exclamó Erwick con los ojos abiertos de par en par. Caramon desenvainó la espada y la examinó con desconfianza. La blandió con movimientos cadenciosos y precisos a fin de probar el balance. No me gusta que nadie manipule mis armas. Ni siquiera un dios. Caray, chicos. Una pelea. Y esta vez nadie me mantendrá alejado de la acción, afirmó Erwick mientras hacía girar la jupac sobre su cabeza. ¿Sabes lo que hay que hacer, hermano?, inquirió Raistlin. No. No entiendo nada de lo que ocurre, admitió con franqueza el guerrero. Cada uno de vosotros tenéis que encontrar un acceso en lo alto de las murallas, sobre las puertas. Tú, Caramon, encárgate de la del este. Erwick, tú, el mago hizo una pausa, dudoso de confiar el destino del mundo a un Kender. Suspiró hondo. No quedaba más remedio que hacerlo. Tú te dirigirás a la del oeste. Una vez que hayáis entrado, encaminaos hacia el centro de la ciudad, al lugar donde ahora nos encontramos. Caramon arrugó el rostro en un gesto de perplejidad. Pero, Raist, si estamos aquí, nos encontramos en el centro de la ciudad. En el de esta ciudad, corrigió el mago. No en el de la ciudad que surgirá de las tinieblas. La que se halla en el abismo. Los ojos de Erwick se abrieron de par en par por la alegría.
Los de Caramon se desencajaron por el terror. Cuando lleguéis a esta sala, destruiréis lo que encontréis, sea lo que sea. Raistlin apuntó al estrado. ¿Cómo? Tendrás que descubrirlo por ti mismo, hermano. Replicó el mago malhumorado, a la par que giraba sobre sus talones. Queda poco tiempo y tengo mucho que hacer. Pero, ¿no vendrás con nosotros? Caramon alargó la mano para detenerlo. No te enfrentarás solo a lo que sea. Sí, hermano. No resta otra alternativa. ¿A dónde vas? A mi propio abismo. La bóveda celeste estaba cuajada de estrellas, las constelaciones de los grandes poderes vigilaban expectantes el devenir de los acontecimientos. Las 3 lunas se aproximaron con lentitud a su conjunción. En primer lugar, Solinari y Lunitari se fundieron la una con la otra. La esfera negra de Nuitari se proyectó poco a poco sobre sus luces entremezcladas en su recorrido hacia el centro de la conjunción con que se completaría el espectáculo más maravilloso y sobrecogedor del universo, el Gran Ojo. El poder acumulado por los 3 hechiceros muertos mucho tiempo atrás fluía y se derramaba sobre el mundo, las compuertas se abrieron al aluvión mágico que inundaría la tierra. Sobre las blancas murallas de Mereklar se concretó un dosel, una cobertura puntiaguda cuyo vértice se encumbraba en el centro de la población, cernido sobre la colina donde un templo yacía sepultado bajo piedra y tierra desde hacía siglos. Las tinieblas sofocaron el brillo de las estrellas, incluso la imagen del Gran Ojo se tornó imprecisa, como si un párpado fantasmagórico se abatiera sobre la celestial pupila. Al reconocer por las señales el sesgo tomado por los acontecimientos, los dioses del bien pusieron en práctica la acción prevista en el supuesto de que se presentara esta contingencia. Las 3 puertas de la ciudad se clausuraron y se sellaron, tras los muros quedó atrapado lo que había en su interior. Cuando volvieran a abrirse, si tal circunstancia se producía, acatarían el mandato de la Reina de la Oscuridad. 24. Erwick se encontraba en lo alto de la muralla oeste de Mereklar. A su alrededor todo era tiniebla, no obstante, sobre él se cernía un cielo despejado y brillante. Contempló fascinado el gran ojo que apuntaba hacia la tierra, las sombras titilantes que fluctuaban como fantasmas plateados y rojos. Sin embargo, enseguida se aburrió del espectáculo y bajó la vista a la ciudad. También le resultó tedioso. Mereklar había desaparecido, la oscuridad se había tragado torres, edificios y calles como si jamás hubiesen existido. Para colmo, las tinieblas que habían ocupado su lugar no hacían nada interesante y permanecían inmóviles. El Kender bostezó. Luego metió el extremo de la jupaca en el manto de oscuridad, de inmediato, la sacó y examinó la punta con la esperanza de encontrar en la madera una capa repugnante de cieno o fango viscoso. Nada. Erwick, enfadado, frunció el entrecejo. Aquí hay algo que no marcha. Me refiero a que, si esto es el acceso al abismo, debería presentar un aspecto más asqueroso. Volvió sobre sus pasos hacia el centro de la muralla en busca de entretenimiento, de repente, le llamó la atención un resplandor. Unos pasos más adelante se formaba una escalera, unas espirales de puntos luminosos se fundían entre sí y se plasmaban en peldaños sólidos. Vaya, eso está mejor. Exclamó, a la vez que se aprestaba a saltar al acceso, pero en aquel momento escuchó un grito. Erwick. Erwick. Maldición. Caramon lo llamaba desde su posición en la otra muralla. La figura del hombretón, que brincaba para captar su atención, se veía levemente distorsionada en la distancia por el fulgor espectral de las lunas. Hola. Respondió a voces el Kender mientras balanceaba la jupac de un lado a otro, con lo que la onda emitió un agudo zumbido. Reúnete conmigo en el centro. ¿Qué? Digo que nos encontremos en el centro. ¿En el centro de qué? En el centro de la ciudad, grandísimo. Por fortuna, las últimas palabras se perdieron en la envolvente oscuridad. Hacia allí me dirigía cuando me interrumpiste. El Kender estaba indignado. Dio media vuelta y se encaminó a la escalera mágica. Caramba, es la última vez que lo llevo conmigo en una aventura. Contuvo el aliento con la nariz pinzada entre el índice y el pulgar y se metió deprisa por el hueco de la escalera. Lo último que se vio de él en el mundo de KRYNN fue el copete de cabello castaño. Con el entrecejo fruncido, muestra inequívoca del desagrado y desconfianza que aquello le inspiraba, Caramon se quedó estático en lo alto de los peldaños que habían aparecido ante él.
Indeciso, apretó entre los dedos crispados la empuñadura de la espada. Todo su ser se negaba a descender a la oscuridad. Presentía que allí abajo lo aguardaba la muerte y que sería un final espantoso. Pero quizá Raist se encuentra ahí dentro. Está solo. Me necesita. El guerrero bajó un peldaño. Luego, decidió que, como se hace con una medicina amarga, lo mejor era pasar el mal trago cuanto antes y acabar de una vez, y bajó a todo correr por la escalera. En el momento en que alcanzó el fondo, llamearon a su alrededor unos haces rojizos. Uno de ellos rebotó contra su brazo y le produjo una dolorosa quemadura. Caramon se zambulló de cabeza y rodó por el suelo hasta llegar a un edificio donde se resguardó y cerró la puerta a su espalda. Acto seguido, espió a través de la ventana y avistó a 3 criaturas que lo apuntaban con unas varas extrañas que emitían un fulgor purpúreo. Los cuerpos de aquellos seres, encorvados y contrahechos, estaban cubiertos de pelaje. Las cabezas parecían cráneos de gatos muertos, los dientes relucían en una mueca grotesca. Uno de los demonios, que llevaba una guarnición de un extraño material brillante, adornada en el centro con un medallón de plata, gritó algo en un lenguaje enrevesado a la vez que señalaba el edificio en el que se escondía Caramon. Al guerrero, la voz del engendro, áspera y siseante, se le antojó el bufido de un felino con facultades para articular palabras como un ser humano. El hombretón se movió lenta y silenciosamente y ascendió por la escalera. Poco después, escuchó abajo el estruendo de la puerta que saltaba hecha astillas, seguido por un resplandor púrpura que barrió la estancia e incendió los muebles. Las pisadas, un rechinar de zarpas que arañaban el suelo, recorrieron la habitación de un lado a otro. Después, remontaron la escalera. Una cabeza apareció en el campo de visión de Caramon. La criatura lo descubrió al mismo tiempo. Das comenzó a dar la alarma. La espada del guerrero lo alcanzó en la garganta y el afilado acero se hundió en la carne con tanta profundidad que la hoja le traspasó el cuello y se clavó en la pared. Caramon extrajo la espada con un tirón brusco y trepó ruidosamente por los escalones que conducían al 3er piso. El pasillo estalló en fogonazos carmesíes que pulverizaron sillas y mesas y arrojaron por el aire una nube de astillas y fragmentos. Caramon no detuvo la carrera. Otro demonio, rugiendo enfurecido al ver escapar a su presa, se lanzó escaleras arriba en su persecución. El guerrero, que aguardaba emboscado al final de los escalones, sacó la daga y la lanzó. El arma arrojadiza se enterró hasta la empuñadura en el pecho del demonio. El engendro alzó la mano con gesto irritado y extrajo el arma alojada en el negro pelaje del torso. Supongo que por eso Bast me recomendó que utilizara la espada, rezongó entre dientes Caramon. Dejó de lado las consideraciones y se arrojó al suelo, al advertir que la vara lo apuntaba. El haz rojo se extendió ardiente por el cuarto, a escasos centímetros de su cabeza. Miró con desesperación a su alrededor, avistó una trampilla en el techo, justo a una altura accesible a su aventajada estatura. Empujó la cubierta de madera con la punta de la espada bastarda y arrojó el arma por el hueco abierto. De un salto, aferró los bordes del acceso y comenzó a izarse a pulso. En aquel momento, unas manos poderosas se cerraron en torno a sus tobillos y tiraron con fuerza hacia abajo. Caramon se derrumbó en el suelo del cuarto, las arpas del demonio le dieron un golpe brutal en la cabeza, a la altura de los oídos, que lo dejó aturdido. De inmediato, las garras de la criatura se clavaron en la armadura de cuero y se hundieron más y más, las repugnantes uñas se hincaron en su carne. El dolor sacó de su estupor al guerrero, que alzó las rodillas y catapultó por el aire al engendro. Saltó sobre él, en un intento de inmovilizarlo contra el suelo, no obstante, el demonio se le escabulló de las manos. Caramon retrocedió tambaleante. La espada estaba arriba, en el tejado, lejos de su alcance, se maldijo por su falta de precaución. Justo entonces, posó la mano sobre un objeto caído en el suelo que reconoció al tacto, los dedos se cerraron de manera inconsciente en torno al artefacto. Entretanto, el demonio alargaba la zarpa para asir la vara y gruñó con desaliento cuando la garra solo aferró aire. ¿Es esto lo que buscas?, dijo Caramon, a la vez que alzaba el arma. La criatura se abalanzó sobre el artilugio, pero la detuvo el rodillazo que el guerrero le propinó en el estómago y que la hizo doblarse en dos.
Caramon cerró los brazos en torno al demonio en una llave tan consistente como el apretón de un oso. Los músculos se hincharon por la presión ejercida sobre la forma peluda y no aflojó el cerco hasta percibir el chasquido de los huesos bajo su presa. El cuerpo quedó desmadejado, inerte. Caramon arrojó el cadáver al suelo y se recostó contra la pared para recobrar el aliento. Tras el fugaz respiro, regresó al hueco de la trampilla y se aupó con facilidad por el agujero por el que salió al tejado. Recogió la espada y gateó hasta el borde para asegurarse de que el tercer demonio no había regresado con refuerzos. Un descomunal puñetazo se estrelló contra su sien y estuvo a punto de lanzarlo a la calle por el borde del tejado. El repugnante engendro, ileso en apariencia, abrió las fauces y le clavó los dientes en el hombro. Caramon ahogó el grito de dolor que pugnaba por salir de su garganta ante el temor de alertar a los compinches del diabólico ser que rondaran por las cercanías. Golpeó la barbilla de su atacante con el pomo de la espada y se incorporó de un salto al tiempo que trazaba un arco horizontal con el arma. En un barrido fulgurante que separó limpiamente el cráneo del engendro de sus hombros peludos. Unos puntitos blancos y plateados se agitaron ante los ojos del guerrero, las piernas le flaquearon, incapaces de soportar su peso por más tiempo, se desplomó de rodillas en las suaves losas del tejado. Enseguida, se tendió boca arriba, jadeante, y cerró los párpados para eludir la visión del gran ojo. «Existe todo un ejército de estas criaturas», gimió en un susurro. En la habitación del granero, Raistlin sacó del petate varias bolsas negras, planas, forradas con pieles y otros materiales suaves. De una de ellas, extrajo una serie de redomas y tubos de cristal, sellados con tapones de corcho o caucho, que contenían líquidos, polvos y sustancias cristalizadas de diversos colores. Desplegó un bastidor de bronce, adecuado para almacenar los productos químicos durante el trabajo, soltó los recipientes de las trabillas de sujeción y los colocó en sus lugares correspondientes, los sólidos delante y los líquidos detrás. De otra bolsa, extrajo un mortero pequeño, el majador, un platillo de mezclas con su trípode y un pomo de cristal lleno de un líquido transparente. Por la boca del recipiente asomaba una mecha. De un tercer saquillo, cogió un crisol pequeño con su soporte y un casillo, aún más pequeño, con el asa forrada en cuero. La siguiente bolsa guardaba barras, cadenillas y varias herramientas de plata. Tras montar el improvisado laboratorio sobre la mesa, el mago buscó entre los pliegues de sus voluminosos ropajes y extrajo un cilindro de oro, hueco, estrecho, no más largo que un dedo, con la tersa superficie carente de adornos, símbolos o runas, y lo colocó junto al casillo. Luego tomó asiento, posó las manos sobre las rodillas y apretó los puños para concentrarse. Buscó en su memoria la fórmula prescrita para obtener el elixir adecuado a sus propósitos. La disciplina de la alquimia tomó el control de su conciencia y los componentes acudieron a su mente de manera paulatina y ordenada. Sus conocimientos sobre materia y elementos, así como su dilatada práctica en el arte, desarrollaron la fórmula requerida. Como base, un pellizco de polvo blanco, otro de negro para equilibrarlo, sangre de los implicados, los símbolos de la magia afín, ceniza obtenida con gran riesgo de cuerpo y espíritu, cristales transparentes para la ductilidad, verdes para la expansión, rojos para la destrucción, calor para fraguar, un cilindro de oro para enfriar. Y alcohol, concluyó Raistlin mientras salía de un estado próximo al trance. Se puso de pie y retornó las redomas que no necesitaba a las trabillas de sujeción, cerró la bolsa y la apartó a un lado para no volcarla de manera accidental durante las manipulaciones. A continuación, asió una de las redomas y separó con la uña una cantidad minúscula de un polvo blanco, en su mayor parte apelmazado en pequeños terrones. Encendió la mecha del pomo transparente y ésta ardió con una llama ambarina, temblorosa. Como siguiente paso, el mago tomó del bastidor de bronce una redoma opaca y extrajo con toda clase de precauciones el tapón de caucho al que iba adosada una cucharilla, con la que apartó una medida de polvo negro igual a la del polvo blanco. Mezcló ambas con un palillo no mayor que una brizna de hierba y esparció la mistura, ahora gris, sobre el plato de mezclas de manera que formara un anillo central. Sacudió la mano y arrojó al otro extremo del cuarto el palillo. Luego, enjugó una gotita de sudor que le resbalaba por la frente. A pesar de su empeño por mantener los pensamientos centrados en el proyecto, firmes y libres de influencias exteriores, al contemplar los materiales dispuestos frente a él, le temblaron las manos. Contuvo el aliento y apretó los párpados durante unos segundos. Recobrado el dominio sobre sí mismo, abrió los ojos y reanudó la tarea.
Cogió del bastidor otras 3 redomas que contenían sustancias cristalizadas en prismas de distintos tamaños y formas. Los de una eran transparentes, los de la segunda, verdes, y los de la última, rojos. Tomó un fragmento del primer recipiente, lo echó en el mortero y lo machacó con el majador de mármol. Tras pulverizarlo, limpió los restos adheridos al majador con la manga de la túnica antes de repetir la misma operación con los otros 2 colores. A continuación, amontonó con el dedo meñique las cantidades que, según sus cálculos, necesitaba. Sobra una pizca de rojo, añadir un poco más de verde, demasiado transparente, ahora falta. Raistlin tenía plena conciencia del paso del tiempo, mas dominó el impulso de apresurar las manipulaciones. Machacó más fragmentos cristalizados y aumentó o rebajó las cantidades hasta asegurarse de que la proporción de los 3 colores era la correcta. A la totalidad del polvo transparente agregó partes dispares de las otras 2 tonalidades, mayor la del verde que la del rojo, y amasó la mezcla entre el pulgar y el índice hasta lograr que los 3 elementos conformaran un todo homogéneo y parejo. Volcó en el platillo de mezclas esta nueva mixtura en el interior del anillo de polvo gris. Tras limpiarse las manos en las vestiduras, Raistlin se frotó los ojos, doloridos por la tensión y el esfuerzo. Luego acercó el casillo con el asa forrada, extrajo del bolsillo el aro de oro que llevara Erwig y con un cuchillo de plata raspó la sangre adherida a la joya. El mago realizó esta parte de la operación deprisa. Las partículas resecas se precipitaron como una minúscula nevada roja en el fondo del recipiente. El mago alcanzó un pomo sellado, cuya superficie estaba tachonada de manchas oscuras, como si sufriera un contagio maligno. Lo destapó con mucha más precaución de la empleada con las anteriores redomas. Al quedar abierto, retrocedió ante la pestilencia que, como un espectro hediondo, manaba del interior. Cerró la mano en torno al recipiente de manera que solo la boca y el fondo quedaran al descubierto y propinó unos golpecitos suaves a este último. Una ceniza oscura se precipitó sobre el casillo, cubrió la sangre y oscureció el color del fluido reseco. Raistlin alzó el recipiente e incrustó el tapón justo en el momento en que el contenido restante serpenteaba por el cuello de la redoma acuciado por el ansia de apoderarse del palpito vital percibido. El mago exhaló un suspiro hondo, prolongado, que puso de manifiesto su alivio por librarse de la mortífera ceniza. Acto seguido, cogió el crisol y echó en él los restos del polvo cristalizado, lo sostuvo con unas tenacillas metálicas y lo puso sobre la llama, observó con atención cómo se fundían los componentes. Cuando el contenido brilló al rojo vivo, echó la sangre seca que se volatizó al instante en una bocanada de humo negro. Un momento. He olvidado algo. Susurró al advertir el fallo. Revisó los componentes desplegados en la mesa. Una creciente frustración se apoderó de él. Falta la gema. Sin ella no surtirá efecto la poción. El mago se llevó la mano al pecho y los dedos crispados atenazaron el tejido en un gesto de impotencia. Entonces palpó entre los pliegues un objeto duro y circular, un disco unido a una cadena. El amuleto que me regaló la cocinera. Musitó estupefacto, a la vez que extraía la joya de uno de los bolsillos interiores. Sin duda, reconsideraré mi opinión acerca de las supersticiones populares. Rompió la joya con el majador, eligió las piedras requeridas y las echó al crisol, donde se fundieron casi de inmediato. Volcó la nueva sustancia en una bandeja y la extendió en una capa fina que dejó enfriar. Enseguida, se escucharon unos chasquidos. La sustancia se resquebrajó y se deshizo en un polvo fino, rojo como un rubí. El hechicero arqueó la espalda, las vértebras, agarrotadas por el cansancio, le crujieron. Por fin había llegado a un punto del proceso en el que podía permitirse un respiro. Sin embargo, durante el breve intervalo, sintió el fluir inexorable del tiempo que se escapaba como el agua entre sus dedos. La idea sirvió de revulsivo contra el agotamiento que lo embaraba y reanudó la tarea. Colocó el platillo de mezcla sobre el trípode con movimientos lentos, a fin de no alterar el anillo de polvo gris. Después, volcó la sustancia de la bandeja en el interior de una media caña de cristal rematada en una boquilla usada, que utilizó para trazar con el polvillo carmesí unos símbolos mágicos en la corona que rodeaba el anillo de polvo gris. Completado el círculo, tiró al suelo la media caña de cristal. Y ahora, la etapa final, susurró. Montó un soporte en forma de trapecio, con 2 patas de alambre y una barra conectora en la parte superior, y lo situó sobre el platillo.
Sumergió en un recipiente opaco 2 cadenillas de metal para impregnarlas de una sustancia lúbrica. A continuación, las sujetó al extremo de la barra y colgó de ellas el cilindro hueco de oro, suspendido sobre el centro del platillo. Por último, cubrió el orificio superior del cilindro con una tapa dorada. De la tercera bolsa, extrajo una campanilla y un martillo pequeño, ambos de plata. Golpeó la campanilla y escuchó atento el claro tañido hasta que el sonido se apagó. Repitió el toque y asintió con la cabeza cuando de nuevo se hizo el silencio. La campanilla repicó por tercera vez y su tañido límpido y vibrante hendió la noche. El mago aguardó a que el eco se apagara de forma gradual y se perdiera en la distancia hasta que, una vez más, reinó un profundo silencio. Raistlin levantó la tapa dorada y sopló por el cilindro. Los símbolos dibujados en el platillo bulleron, se difuminaron y se entrelazaron en una única impronta de poder. Fruto de la destrucción de sus elementos, el sello mágico se depositó en el fondo del platillo para expandirse en el aire con un fogonazo. Al mismo tiempo, el anillo de polvo gris cobraba vida en una llamarada fulgurante. La esencia flotó hacia el cilindro de oro. El mago lo cubrió una vez más con la tapa dorada y apagó la llama. El ritual había concluido. Raistlin inclinó la cabeza sobre el pecho, vencido por la fatiga. Su respiración era dificultosa y entrecortada. Cerró la mano en torno al bastón de mago con la finalidad de obtener la energía vivificante que le transmitía. Al cabo de unos momentos, el hechicero descolgó el cilindro de oro y escudriñó en el interior. Una sustancia cristalizada, de un color marrón oscuro, revestía las paredes de la oquedad. El proceso había resultado según lo esperado. No obstante, el semblante del mago no manifestó satisfacción, ni gesto alguno que alterara su impasibilidad. Se echó la capucha sobre la cabeza y la máscara dorada quedó oculta en las sombras del embozo. 25. Erwig observó maravillado la imagen del gran ojo, que en este plano se veía invertida. Era negra, con un resplandor rojizo y un minúsculo punto blanco en el centro. Descargas de energía zigzagueaban en un cielo encapotado y alargaban sus dedos ahorquillados hacia unos espacios ignotos. El Kender pensó que podría pasarse una eternidad contemplando el portentoso espectáculo, o, al menos, los siguientes 10 minutos. Sin embargo, una vocecilla interna lo urgió con una insistencia irritante a cumplir su cometido. ¿Pero cuál es ese cometido? Oh, sí, recuerdo. He de reunirme con Caramon en el centro de la ciudad. Erwig giró una esquina y casi chocó con un grupo de felinos de aspecto demencial, contrahecho. Las criaturas eran interesantes, no cabía duda. El hombrecillo consideró la posibilidad de acercarse y presentarse ante ellas, cuando recordó que tomaba parte en una misión muy importante. Por consiguiente, retrocedió a toda prisa y se deslizó, con la agilidad propia de su raza, al abrigo de las sombras, para evitar que los gatos sintieran el impulso irresistible de charlar con él y desatendieran sus obligaciones. Un estruendo lo obligó a mirar en derredor con curiosidad. Era un carruaje que pasaba frente al Kender en medio de traqueteos y sacudidas, propulsado al parecer por sí mismo, puesto que Erwig no vio animal o cosa alguna que tirara de él. ¡Caramba! Eso sí que es divertido. Lleva mi misma dirección. No creo que les importe transportarme. Erwig corrió como una exhalación, alcanzó la parte trasera del carruaje y se subió al pescante. Instalado en el improvisado asiento, balanceó las piernas y miró alrededor con una expresión de alegre despreocupación. El vehículo mantuvo la alocada marcha, los aros metálicos de las ruedas resonaban contra las losas blancas del pavimento. Reconoció la avenida hacia la que se encaminaba como la calle de la Puerta del Sur. Al llegar al cruce, el carruaje se detuvo. Erwig se bajó de un salto y asomó la cabeza por el costado. Del interior del vehículo, descendieron 3 de las extrañas criaturas, se desperezaron con movimientos indolentes y arquearon la espalda al estilo de los gatos. 2 de ellas bebieron de unas botellas que llevaban bajo las guarniciones de cuero. Después, sacudieron la cabeza y esbozaron una mueca. «Ponche especial», opinó el Kender con comprensiva conmiseración. Dio un paso adelante con el propósito de preguntar el camino al centro de la ciudad, o incluso si alguno de estos tipos había visto a Caramon, pero los engendros de gato regresaron al interior del carruaje y, antes de que el Kender tuviera oportunidad de instalarse en el pescante, el vehículo arrancó en medio de sacudidas y zarandeos y se perdió calle abajo. «¿Os habéis olvidado de mí?»,
chilló, a la vez que agitaba los brazos. Caramon se desplazaba a saltos de tejado en tejado, de vez en cuando se detenía para descansar y recobrar el aliento. Todavía sentía náuseas como consecuencia del veneno y estaba débil por la pérdida de sangre. Se asomó por el borde del tejado y vio que se encontraba casi al final de la calle de la Puerta del Este. Le faltaba otra manzana de casas para alcanzar su objetivo. Es hora de reemprender la marcha. Confío en que Erwig y Bast hayan llegado. Así destruiremos esa cosa y saldremos de aquí de una maldita vez. Aferró la espada y se deslizó, tan rápido y silencioso como le fue posible, hasta el siguiente edificio. Percibió un sonido chirriante, seguido de un ominoso silencio y, enseguida, un ruido extraño, como si un animal olfateara su rastro. El corazón le palpitó con tanta fuerza que los latidos le retumbaron en los oídos. El guerrero permaneció en su escondrijo y esperó. Ansiaba salir a terreno abierto, blandir la espada y coger por sorpresa al engendro, pero, si tenía en cuenta la velocidad y la agudeza de los sentidos de estas criaturas, no estaba seguro de conseguirlo. Un rayo escarlata lo alcanzó en el hombro izquierdo, lo traspasó de parte a parte y dejó el agujero de salida en el peto de la armadura. De la camisa chamuscada se alzaron volutas de humo. Otro rayo lo golpeó en el brazo en el momento en que saltaba para apartarse de la línea de fuego. Con el propósito de distraer a su atacante, sacó la daga del cinturón y se la lanzó. El demonio se agachó para eludir el arma, momento que Caramon aprovechó para arremeter y enterrar la hoja de la espada en el pecho peludo. El engendro se desplomó sin vida en el suelo. Acabada la contienda, el guerrero acusó el dolor de la herida. Los oídos le zumbaban y el cielo negro desapareció tras el velo que oscurecía su visión. Enderezó las rodillas temblorosas en un intento desesperado por mantenerse de pie, temeroso de perder el conocimiento. Su esfuerzo resultó vano. Se desplomó boca arriba, despatarrado. La tentación de cerrar los ojos y descansar hasta que el dolor y el miedo remitieran se volvió casi irresistible. Raist, he de encontrar a Raist, balbuceó. En medio de gemidos, se incorporó y examinó la herida. Partes de la armadura de cuero y de la cara estaban abrasadas, el hombro había quedado al descubierto y en él se marcaba el agujero producido por la descarga, cauterizado por el mismo calor abrasador del rayo. Al menos, no se me infectará, comentó sarcástico, a la vez que estallaba en carcajadas. Por el sonido de sus risotadas comprendió lo cerca que estaba de ponerse histérico, contuvo la descontrolada hilaridad y recobró la compostura. Se puso de pie con esfuerzo. Ahora no estaba en condiciones de saltar de tejado en tejado, por lo tanto, buscó una escalera y bajó a trompicones a la calle. Raistlin se detuvo ante la mansión de Sellas. Los cristales tornasolados de las ventanas vibraban, más vivos que nunca, y creaban líneas y arcos multicolores que se descargaban sobre el suelo. Sin embargo, el espectáculo ya no lo fascinaba. Llegó a la puerta y golpeó la hoja de madera con los nudillos. Nadie respondió a su llamada, no obstante, la puerta se abrió y le franqueó el paso para cerrarse a su espalda después de que entró en el vestíbulo. El mago se dirigió a la biblioteca. La estancia estaba vacía. Tanto mejor. Será más fácil. Se acercó al aparador, cogió la botella de licor y levantó el tapón de cristal. Echó una fugaz ojeada sobre el hombro para asegurarse de que seguía solo y de que nadie lo espiaba. De un bolsillo de la túnica extrajo el cilindro de oro. Quitó una de las tapas doradas. La mano le tembló. Si he cometido un error, será el último de mi vida, se dijo con frialdad, mientras vertía el contenido del cilindro en el licor de la botella. Tras colocar de nuevo el tapón, se dio media vuelta y se sentó frente al tablero de juego. Recordaba la situación de la partida cuando salió para cumplir la misión encomendada por la señora de la casa. Sellas había realizado un nuevo movimiento después de que él partiera. Como resultado de la maniobra, su campeón se había convertido en un muerto viviente. Muy apropiado, murmuró. Las pesadas puertas dobles de la estancia giraron sobre los silenciosos goznes y una oleada de perfume impregnó el aire. Sellas entró en la habitación. Iba ataviada con una túnica de seda fina, suelta, envolvente, tan blanca como la piel de los hombros torneados. Los livianos pliegues ondeaban con los gráciles movimientos del cuerpo, como jirones vaporosos de nubes. Sonrió a Raistlin. Su rostro resplandecía con un fulgor interno.
Su actitud era la de alguien que acaba de llevar a buen fin una empresa difícil y busca una diversión relajante. Me complace tu regreso, Raistlin, dijo mientras tomaba asiento frente al mago. Al fin veo que nos entendemos. ¿Es esa la razón de vuestra aparente alegría, gran consejera? ¿Gran consejera? No me insultes, por favor. Ya no lo soy. Al fin y al cabo, no queda nada ni nadie a quien aconsejar. La mujer se rió su propia broma. Os mostráis muy segura de vos misma, señora. La ciudad no ha caído aún, corrigió el mago con énfasis, a la vez que movía su clérigo de la casilla tras las líneas de los caballeros y soldados. Sellas posó los dedos sobre su propio clérigo y calculó el movimiento siguiente. No queda nadie capaz de detenernos. Las gentes de Mereclar morirán muy pronto. Adelantó al clérigo unas casillas. Su movimiento dejó las filas del mago en una situación precaria. Raistlin se recostó en el respaldo y consideró las posibilidades. ¿Cuánto tiempo hace que vivís en esta ciudad?, preguntó, sin apartar los ojos del tablero. Oh, muchísimos años, bajo una u otra apariencia. Fui el primer gran consejero. Y seré el último, respondió ella en un susurro. Raistlin alzó la vista hacia la mujer. Los maravillosos ojos verdes lo miraban fijamente. El mago se puso de pie, se acercó al aparador y cogió la botella de licor. Se escanció una copa. Sírveme otra a mí, querido. Raistlin se estremeció al sonido de la palabra, pronunciada con frivolidad por aquellos labios tentadores. Escanció licor en otra copa y se la tendió a la mujer. Un brindis, propuso él. Por el señor de los gatos. Sella soltó una risa breve, argentina. ¡Qué sardónico eres! Él se llevó la copa a los labios y apuró de un trago el ardiente líquido. Sellas lo imitó, sin apartar de su rostro las brillantes pupilas. Se adelantó unos pasos para acercarse al mago. El resplandor de las llamas de la chimenea otorgó transparencia al sutil tejido de su túnica y remarcó las espléndidas formas de su cuerpo. Con movimientos lánguidos, alzó los brazos a la cabeza y se soltó la larga melena de cabellos oscuros que cayó en cascada sobre los hombros. ¿Qué queréis de mí?, preguntó él. No soy como mi hermano. No soy atractivo. Eres poderoso, Raistlin, una cualidad que encuentro irresistible. Y crecerás en poder con el paso del tiempo. ¿Del tiempo? Sí. Dispondremos de todo el tiempo del mundo. ¿Cómo? Mi magia es inmensa, mayor de la que cualquiera de vosotros os imagináis. Estoy dispuesta a compartirla contigo. ¿Con qué propósito? Sella se acercó al aparador y se sirvió otra copa. Luego recorrió la estancia en tanto acariciaba las armaduras que jalonaban las paredes. Se detuvo frente a una de las estanterías y tomó del anaquel uno de los volúmenes. Las palabras los hermanos Majere aparecían estampadas en oro sobre el lomo. Llevas la túnica roja, mago, pero no la vestirás siempre. Careces de paciencia para quedarte en el medio. Has de elegir, de lo contrario, tus pasiones te despedazarán. Puede ser, pero solo cuando llegue mi hora. Repito, ¿qué queréis de mí? La pregunta correcta es, ¿qué quieres tú de mí? Shada se le acercó y le posó la mano sobre un brazo. Te ofrezco la oportunidad de dirigir tu propio destino. Te propongo una alianza con su oscura majestad.